¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. ¿Qué programón tenemos para hoy? Porque encima tenemos un invitado de lujo, porque si hay algo que ha estado revolucionado ha sido la UCR, el radicalismo con unas críticas, puja y una convención ajustada, porque los votos, la verdad, yo pensé que iba a ser más amplio. Se lo vamos a contar en detalle, pero con todo lo que pasa actualmente, la actualidad provincial, ¿qué quiere que le diga? Tenemos muchos temas para debatir y charlar con Darío Gómez. Buenas noches, Darío. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, como vos dijiste, una semana de las más difíciles en la provincia de Santa Fe, porque en algún momento nosotros lo mencionamos en este programa, que se hablaba de que íbamos a llegar a los 4.000 casos, pasó esta semana, y por lo tanto estamos en el momento más difícil en cuanto a la pandemia, superior a lo de octubre del año pasado. Santa Fe nunca tuvo estos números. A ver, Darío, y siempre venimos diciendo, cuando lo decíamos, estamos en mayo, se viene junio y julio, que son meses terribles. Y si bien se aceleró un poco la vacunación en Santa Fe, no alcanza para generar la situación de rebaño, y lo que está pasando actualmente es lo que no queríamos pensar o decirlo públicamente, pero las cosas que están pasando, sobre todo en la capital de la provincia. Vamos a tener en un ratito la charla o la entrevista que dio esta mañana el doctor Pelletti, que es el director del Cuyen, y realmente con las fotos que surgieron a nivel nacional de ese camión térmico que se puso en la puerta del Cuyen, dio mucho que hablar en las últimas horas. Sí, sobre todo porque ante esta situación hay paralelamente un colapso en el sistema sanitario, no hay camas disponibles, han crecido mucho las camas de terapia intensiva, de hecho, en las últimas horas terminan de reabrirse nuevas camas UTI, se les llama así, sí, que son básicamente la terapia intensiva. Bien, y lo que decía Pelletti, que ya lo vamos a escuchar, es el incremento de casi, te diría, salvo maternidad, el resto del Cuyen es todo COVID. Sí. Porque el que pusieron de campaña al frente ahí, que está en el liceo, está haciendo para casos, distintas cosas, digamos. Quedó, no sé si son 40 camas aproximadas, lo va a decir él, que están para otras patologías, pero el Cuyen a pleno para el COVID. Sí, esto nunca había pasado. De hecho, en las próximas horas van a inaugurar un nuevo sector. Son pacientes que estaban en el Cuyen, que los han tenido que derivar a otros efectores, la mayoría privados, para empezar a utilizar totalmente el Cuyen para el COVID. Es algo que no ha pasado nunca, no pasó el año pasado, pero encima empezamos a tener muchísimas ciudades importantes del norte de la provincia, caso Reconquista, que no tienen camas disponibles en terapia intensiva. Sí, tenía pocas camas, la verdad que nunca estuvo... Bueno, pero han llegado a tener 15 camas. La verdad que nunca las utilizaron, siempre estaban bien, de repente las utilizan. Son lugares donde no tienen tanto nivel de contagio, pero hoy, en muchos lugares del centro norte, siempre lo que hacían cuando había un problema, llamaban al Cuyen y decían, te llevamos uno. Hoy no, por más que llamen, le dicen, no lo traigas. Entonces estamos en un escenario mucho más complicado. Nunca la provincia de Santa Fe tuvo este problema, ni en Santa Fe ni en Rosario, con la ocupación de las camas críticas, con el nivel de contagio que tenemos. La lógica es que en las próximas horas el gobernador anuncie la continuidad de las restricciones, porque nunca estuvo Santa Fe como ahora, es el peor momento de Santa Fe. Dicen que a mediados de junio todavía vamos a tener cifras superiores a ver, pero Darío, hicimos lo que teníamos que hacer porque creo que se respetó bastante el cierre. La semana pasada, que ingresó un viernes, sábado, domingo, toda la semana, viernes, sábado y domingo, casi te diría que pasaron 10 días. Y en vez de bajar los casos, subieron. Sí. Es decir, que no sirvió, la gente se siguió contagiando. Bueno, en el medio de todo esto, déjame decir que hubo varios episodios en diversos lugares, pero en el caso de la capital de la provincia, también hay que ser sinceros con algo. Ahora, en estas horas, se va a sentir el impacto la semana que viene, lo que pasó con Colón. Ganó Colón las semifinales, juega la final en las próximas horas. Muchísima gente salió a la calle a festejar, a celebrar. Y bueno, hay mucho temor con respecto a ese tema, porque el impacto de todo eso se va a sentir a partir de la próxima semana. Bueno, vamos a escucharlo al doctor Pelletti, que esta mañana, la verdad, fue muy duro y habló también sobre ese camión frigorífico que se puso al lado de la morgue y que realmente fue la noticia nacional que circuló, que hace pensar el futuro que vamos a tener de aquí en más. Lo vemos.
Primero, con todo respeto, lo que le queremos cambiar es el nombre. La verdad que es un tema muy sensible, causó mucho revuelo ayer, pero porque sabemos que era una decisión difícil, pero que teníamos que tomar, pero que no está en uso, no saturó, no colapsó la morgue. Todo esto lo venimos haciendo tal cual planeamos esta pandemia, como hicimos el hospital militar un mes antes de empezar a usarlo, la carpa de cortar Avenida Freire, y en este momento nosotros vimos que se ha incrementado solamente en el hospital Cuyen, por decirlo. Nosotros teníamos una morgue calculada para 30 camas críticas, que eran 19 de terapia y 11 de coronaria, y hoy ya llegamos a las 60 camas respiradas. Se abrió el Semafé con 8 camas críticas más 20 camas de piso que no estaban dentro de la estructura sanitaria de la ciudad. Se abrió el Iturraspe Viejo. Mira y López, Sayago, Protomédico no tienen morgue. En el caso de que a ellos no le busquen un fallecido, nos contactan a los directores y tiene que venir a la morgue del hospital. Los sanatorios privados en principio no tienen morgue. Entonces el tema es la ciudad de Santa Fe, si llega a saturarse el sistema de sepelio y no buscan, nosotros lo que no queremos es la imagen que hemos visto en otros lugares. Entonces se decidió este reefer refrigerado, o tráiler, como quieran llamarlo, pero no es que lo vamos a meter a los fallecidos en un container. El familiar tiene que saber que se lo va a tratar con dignidad y que es lo que buscamos, estar organizado. Dios quiera que no lo tengamos que usar, pero si por esas casualidades se suceden varios fallecimientos en distintos establecimientos de la ciudad y las cocherías no llegan a tiempo a buscarlo, poder darle un encuentro o un lugar digno a donde el fallecido, hasta que se pueda recibir su sepultura, esté contenido. Doctor, ¿y qué capacidad tiene la morgue del hospital? Perdón, me hablaron ¿Qué capacidad tiene la morgue del hospital? 9 lugares, y creo que la del Iturraspe tiene 10 u 11. Lo que sí, nosotros, esto no es únicamente COVID, nosotros tenemos fallecidos por herido de arma de fuego, que a veces llevan a que si no está la morgue judicial dispuesta y se demora un trámite judicial, queda 1 o 2 días. Tenemos también otros fallecidos que no tienen partida de nacimiento y hay que esperar, que son de otra localidad. Hay familiares que por ahí no vienen en forma inmediata y hay que esperar el trámite con la municipalidad y ASOEM. No es que fallece un paciente y a las 2 horas. Hay algunos casos que no. Entonces, ante esta posibilidad, no siempre están las 9 lugares disponibles. Por esto es que a veces contamos con 5 o 6 lugares y a veces el fin de semana largo se demoran algunos trámites, y esto es lo que nos lleva a estar atentos a esta situación y bueno, prever lo que puede pasar y que no veamos prefiero que vean la foto o lo que se viralizó ayer, que era una prevención para un posible problema, y no que tengamos que lamentar una foto de como vimos en otro lugar del mundo. ¿Cuál es la situación actual, doctor, del hospital en cuanto a camas críticas y demás? El hospital seguimos trabajando a destajo. Ayer estuvimos en un día muy crítico. El día martes hubo 20 ingresos a sala general, lo que sin lugar a duda ocupó las salas que habíamos hablado el fin de semana, el día lunes en la conferencia que habíamos abierto. Así que en el día de ayer se tuvo que abrir en el hospital la 8ª sala COVID. Y se abrió un 4.º peine en la carpa militar. Habíamos habilitado 3 peines de 10 camas y ahora abrimos el 4.º peine con 10 camas más no COVID, lo que incrementa la capacidad del hospital en 10 camas más, y esto nos permitió poder pasar pacientes no COVID al hospital, a la sala de campaña, y poder habilitar la 8ª sala. Y hoy vamos a hacer unos arreglos sobre paneles de oxígeno en una 9ª sala, que es la que posiblemente tengamos que abrir antes del fin de semana. Bueno, vamos a hablar un poco de política, que es lo que están esperando la gente. Tenemos mucho material, mucha información también, y un invitado de lujo, le digo. Va a estar el Changi Cáceres hablando de lo que pasó en Córdoba, donde él fue el factotum, digamos, de armar la unidad, por lo menos de juntarse todos los dirigentes cordobeses para ver si pueden ir todos juntos en las próximas elecciones. Hecho que acá en Santa Fe no lo consiguió, por más que lo pregone, lo medite y lo quiera impulsar. En Santa Fe no es lo mismo. Vamos a tener una especie de charla de cómo está viendo el radicalismo en todo el país
y puntualmente en Santa Fe. Pero Darío, hubo cierre de alianza y generó mucho lío también. Sí, eso fue el último día de la semana siguiente, el domingo, pero ahora todo lo que pasó no sirve de nada. Porque volvieron a reponer los cierres de alianza. Exactamente, el gobernador de la provincia ya firmó el decreto 749. En este caso, las fechas son similares de la Nación, se hacen en forma simultánea. Se aprobó en el Senado de la Nación y fue sanción definitiva de este corrimiento de 5 semanas de las elecciones por el tema de la pandemia. Entonces, las elecciones, las PASO serán el 12 de septiembre, el 14 de noviembre, las elecciones generales. Se firmó el decreto en las últimas horas del gobernador y dice, esas son las fechas, Santa Fe va a para las elecciones. Para las elecciones. Porque los cierres no son iguales. Bueno, ahí está la gran diferencia por la ley en Santa Fe. En este caso está listo ya para salir, pero en este caso no depende del gobernador Perotti, sino del Tribunal Electoral que preside el doctor Roberto Falistoco, que es el presidente de la Corte, que es el mismo que siempre preside, el presidente de la Corte preside el Tribunal Electoral. Así que está a salir en las próximas horas, ya se conoce anticipadamente cuáles son las fechas. El 4 de julio. 4 de julio. Para las alianzas. Ya están hechas las alianzas. Bueno, barajar y dar de nuevo. O sea que los que presentaron van a tener que presentar otra vez, a menos que quieran sostener el mismo papelerío, y si no... No, puede haber un cambio. Puede haber un cambio, algún partido que no quiera estar, o alguien que se quiera agregar, o en todo caso alguien que quiera presentar un frente, puede hacerlo hasta el 4 de julio. Y lo más importante, el tema de los nombres. El 9 de julio deben presentar cada uno de los candidatos o los partidos ante la máxima autoridad del frente o del partido quiénes son los candidatos a presidentes comunales o toda la comisión, a concejales o a intendentes. Recordemos que en Santa Fe se vota en ese rubro. Paralelamente tenemos la elección nacional. Hay algo importante. El cierre de la elección nacional es el 29 de julio. ¿Cuántos días? 20 días después del tema de los nombres locales. Ahí vamos a conocer quiénes serán los candidatos a diputados y senadores nacionales. O sea, primero está el cierre local, 20 días después el cierre nacional. No es un dato menor ese. No, claro. Es sumamente importante la diferencia de fechas. No, y sobre todo porque con eso también se va a ver cómo se va a hacer la estrategia electoral de cada partido, cada frente. Es muy importante esto. Bueno, dentro de la presentación de las alianzas hay varias cosas para mencionar. La primera de ellas, la Unión Cívica Radical, que se presentó diciendo que a nivel nacional ellos son parte de Cambiemos. Sí. Frente para el Cambio se llama, Cambiemos sí. Se llamaba antes. En el plano local, en Santa Fe, en Rosario, quieren ir como Frente Progresista. Y liberaron a que todos, cada uno en los distritos, pueda ir con frentes locales o como más o menos desee, sin que haya ningún tipo de sanción partidaria por alguien si se fue del partido, no se fue, como en alguna otra ocasión ha ocurrido. Después, los otros cierres, insisto que ahora todo esto queda muy sostenido porque hay que ver si se mantiene hasta el 4 de julio, la lógica es que sí. Aparece Ciudad Futura de Rosario dentro del frente que está, entre otros, con Rubén Justiniani y Carlos Delfrade, no se presentó, habilitando al mismo tiempo que se presenten de manera local en la ciudad de Rosario con candidatos para concejal. Pero bueno, ese es un dato, algo interesante que dejó el cierre. Sí, porque ellos fueron juntos. Claro, que se esperaba que vayan todos juntos, los tres, para hacer una propuesta, no tanto en lo territorial, sino en lo nacional. Sí. Yo no sé si en lo nacional capaz terminan cerrando. Bueno, hay que ver esa posibilidad. En algún momento se hablaba del nombre de Karen Tepp, que es una santotomecina, actual concejal de la ciudad de Rosario, la esposa de Monteverde. Sí, pero el tema que yo he hablado con otros del mismo sector, y la idea que estaba fluyendo, digamos, hacia el público era Justiniani candidato a senador, sí, y Carlos Delfrade diputado. Sí, pero Monteverde quiere que sea la esposa. A ver, entre vos y yo, no va a comparar el conocimiento que tiene Carlos Delfrade en toda la provincia que tiene Karen Tepp. Hizo una elección hace poco atrás, sí, no fue muy buena. Pero además es eminentemente de Rosario. Fuera de Rosario, la verdad, no la conocen mucho. Carlos Delfrade lo conoce mucho más. Bueno, el otro tema también, indudablemente, que ha tenido trascendencia, es el Partido Fe. El Partido Fe, que en su momento conducía al Momo Venegas, el dirigente gremial que falleció, que tiene una banca en la Cámara de Diputados en Cecil Arcando, siempre integró en los últimos años el Frente con Cambiemos. Bueno, ahora está con el Frente de Todos, con el justicialismo.
salió del Frente Cambiemos y se consolidó dentro del PJ, porque a nivel nacional ya hicieron el pase también. Sí, sí. Los diputados que tenían pasaron todo al peronismo. Al mismo tiempo, esto provoca que en la Cámara de Diputados Cecilia Arcando seguramente va a integrar el interbloque con el Frente de Todos, por ahora mantiene su monobloque, pero ya no venía votando con Cambiemos, venía votando más con el justicialismo. Se reunió en las últimas horas con el gobernador Omar Perotti y ya anunció que va a formar parte de ese espacio. Sí, va a tener 8 el PJ. Sí, cambia el 8 tema que de las minorías, todavía no están terminándose de alinear, porque en algunas cosas no apoyaron al gobierno en algunas actitudes. La verdad, cuando hubo que defender algunos proyectos, se forraron todo, lo dejaron solo la Cámara, los asientos vacíos, y después sí bancaron el veto, digamos, el rechazo al veto, aceptando el veto del PJ, del gobernador, cuando anteriormente habían votado que sí las leyes vayan hacia adelante, y después cuando vino el veto del gobernador, votaron a favor del gobernador. Bueno. Y la última, digamos, imagen es que se encolumnaron. Pero ahora vienen las elecciones. Bueno, naturalmente que de aquí en más y por los próximos días el justicialismo santafesino va a acaparar la atención política a nivel de la provincia porque viene la presentación de la nueva línea. Sí. Este viernes, para que la gente entienda, este viernes se presenta un poco, te diría, la línea que va a responder al gobernador, que se va a llamar Haciendo Santa Fe. Hacemos Santa Fe. Hacemos Santa Fe, sí. perdón. Haciendo Santa Fe. Bueno, tiene varias connotaciones. Primero, es un nuevo espacio dentro del justicialismo. Perotti no tenía un espacio que lo represente. Eso ha pasado con diferentes gobernadores en el justicialismo. Pero bueno, ahora va a tener esta presentación. La pregunta es, ¿quiénes van a estar? Es la lista de Omar Perotti. Como vienen ahora justamente las elecciones, lo primero que uno dice, ¿van a presentar listas en los municipios y comunas de toda la provincia? La lógica es que sí. Y al mismo tiempo, ¿qué va a pasar con el resto de los sectores internos del justicialismo? Por ejemplo, la Cámpora, el Movimiento Evita, Unidad Ciudadana, el NES también, si van a presentar candidatos o no. Sí se sabe que Hacemos Santa Fe va a presentar candidatos. Bien, ahí está un poco. Esto es mostrar la musculatura política del gobernador. Esto, para que la tengan claro, esto, si bien va a ser por Zoom, porque no hay forma de estar todo presente, si bien va a haber, casi te diría, cosas en vivo, transmisiones en vivo con conductores, se habla de 3 personas que van a estar conduciendo, lo que va a ser un poco, y te digo que la idea es, que surgió, es que desde el momento que el año pasado, en diciembre, acordate, en Sauce Viejo, Perotti, casi que un poco que proponía a todos los presentes, los que estaban ahí, más los que estaban por Zoom, de empezar a formar un espacio nuevo. Creo que la idea fue, tomado esa idea de Perotti, de aquel acto de diciembre, se empezó a conformar esto, que va a tener casi 40 dirigentes de primera línea que van a estar a través de un video, un mensaje, presente en 3 videos compactados, que ya está editado. Esto va a ser mañana, viernes, por Zoom, creo que a partir de las 4 de la tarde. Sí, algunos en Rosario querían hacerlo a las 6, pero está el partido de Colón. Olvidate. No entienden que en Santa Fe, Colón... Claro. Sí. Y sobre todo, lo más importante es que este es el espacio de Perotti, sin Perotti presente, salvo la mención de que fue el originario, digamos, que generó la idea de armar un espacio para trabajar todos juntos. Pero que el que va a cerrar es Mirabella, el senador nacional Mirabella, le va a poner el brochecito a todo esto para que no solo Santa Fe vea, sino también para que tome nota Buenos Aires de todo esto. Hay que ser sinceros en algo, y hablando de política, este programa nos dedicamos a eso, tiene varias connotaciones. La primera, de cara a la interna del justicialismo, en parte también va a ser contarle la costilla a más de uno, porque si ellos dicen vamos a presentar 250 listas en las próximas elecciones, hay que ver cuántas presenta el Movimiento Evita, o si se incorpora Hacemos Santa Fe, hay que ver qué pasa con la Cámpora, si presenta lista propia en las comunas y en municipios, o se presenta por adentro de Hacemos Santa Fe. Lo mismo también con Unidad Ciudadana o la gente del kirchnerismo. No, y el NES. Y el NES ¿Qué va a hacer los el senadores, NES? ¿no? Sí, no, y también la corriente, la de Rossi, ¿qué va a hacer? Sí, o sea que de cara a la interna del justicialismo es una jugada fuerte, porque naturalmente que ya sale a la cancha con la adhesión de muchos presidentes comunales que tienen que revalidar sus títulos en las elecciones, pero también con los intendentes
más importantes del justicialismo. Hoy las ciudades más grandes son del Frente Progresista, Rosario, Santa Fe, pero después quedan un ramillete de ciudades con intendentes justicialistas que adhieren a este espacio. O sea que políticamente es una apuesta fuerte del gobernador Omar Perotti. Sí, señor, y que a partir de lo que pase mañana con este Zoom, y comienza un poco la estrategia política del gobierno con todo esto, no solo mirando lo territorial, sino también apuntando cómo se van a conformar las listas para senador y diputado en las elecciones nacionales. Bueno, ahí viene el otro tema. No podemos desconocer que en los últimos años, cada vez que hay una intermedia, pero también ha pasado cuando se elige gobernador o presidente, la lapicera de Buenos Aires tiene más valor que la lapicera santafesina. A partir de la incursión de este espacio, me parece que la negociación parte desde otro lugar. Exactamente. Vamos a cambiar de tema, porque voy a ir con la parte, digamos, de lo que va a ser la producción de vacunas en Argentina. Esta autorización que se dio a la Argentina de fabricar la Sputnik V, que va a ser netamente aquí, y que, Darío, contame, la UNL, la Universidad Nacional del Litoral, va a ser una de las que va a estar controlando la calidad y la producción. Sí, así es. De hecho, ya lo ha hecho en estas primeras 21.000 dosis que el laboratorio Richmond ha enviado a Rusia y que fueron aprobadas. El control de calidad, uno de los sectores más importantes a pedido del laboratorio, fue el de la UNL. Y de hecho van a seguir trabajando. Esto es muy importante porque ellos ya están anunciando que este laboratorio va a empezar a fabricar. A ver, ¿se acuerdan del otro laboratorio que estaba en Garín, que con la AstraZeneca? Bueno, era al revés. Acá hacían el primer proceso y después el envasado final, el filtrado, todo se hacía en México y Estados Unidos. El laboratorio Richmond hace toda la segunda parte, hasta la distribución acá en Pilar. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos ya han anunciado una inversión millonaria para el próximo año, que empieza ahora sobre todo, porque estiman que van a fabricar 500 millones de dosis por año. En este caso, no solamente con la Sputnik, sino también con la de Pfizer, con la de Moderna y otros laboratorios que ya están en contacto con ellos para que se fabrique. Es el laboratorio más importante de Latinoamérica va a ser. Mientras tanto, ya están trabajando en la Sputnik 5, en algún momento le querían poner la Sputnik Vida, los rusos no aceptaron, pero dentro de ese programa tiene un papel importante la UNL, la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, con el CONICET. Ellos han trabajado en todo el proceso de control de calidad. ¿Qué es lo que buscan? Que la Sputnik que se hace en la Argentina sea igual que la rusa. Y bueno, fue aprobada. Y ahí es donde tuvo que ver la Universidad Nacional del Litoral también. Vamos a ver entonces cuando contaban esto para todos los santafesinos. En el Centro de Medicinas Comparadas se están realizando parte de las pruebas de validación de lo que es la vacuna Sputnik producida en el país. Son pruebas que consisten en una serie de ensayos que fueron pedidos por el laboratorio Richmond de Buenos Aires, básicamente para poner a punto o validar el desarrollo de los nuevos lotes de la vacuna. Son pruebas que se hacen siguiendo unas guías que vinieron de los laboratorios de Rusia, en los cuales participamos junto con otros laboratorios del país en probar la inmunogenicidad y la inocuidad de esas vacunas. Estos ensayos están haciendo básicamente para verificar que los procesos de fabricación que está usando el laboratorio en nuestro país son similares o el producto es similar al producto original producido en Rusia. Estamos trabajando también en una vacuna de la Fundación Instituto del Bar de Buenos Aires, junto con la empresa Vaccines, y también estamos trabajando en el desarrollo de la estrategia preclínica para una vacuna de la Universidad de San Martín. Desde que comenzó la pandemia el centro se mantuvo activo, hemos trabajado en lo que han sido pruebas de respiradores, habilitaciones de nuevos desinfectantes, en los proyectos de vacuna que comentaba recién para el país y también proyectos de vacunas, por ejemplo, para Brasil, que en estos momentos están realizando. El Centro de Medicina Comparada es un centro que está en conformidad con las buenas prácticas de laboratorio del Organismo Argentino de Acreditación, de OCDE, y esto nos permite realizar ensayos preclínicos para fármacos y para sustancias químicas, agroquímicos, etc. Además contamos con la acreditación por ISO 9001 y tenemos las habilitaciones de SENASA y ANMAT que conjugadas en un solo centro nos permiten realizar una gran cantidad de ensayos
para distintos comitentes o clientes. El Centro de Medicina Comparada es único en el país, por esto que te cuento de las habilitaciones y conformidades que tiene, y además cuenta con un equipamiento que es único, que incluye un área analítica con gran cantidad de equipamiento, un área in vitro. Tenemos además un equipo de bioimágenes que nos permite realizar ensayos para laboratorios y para investigadores de todo el país, que de hecho son nuestros comitentes. Además, el centro cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario que incluye desde veterinarios, bioquímicos, licenciados en biodiversidad, licenciados en biotecnología. Además, todas estas personas, la mayoría tienen títulos de doctores o magísteres, o sea que hay una alta capacidad intelectual, además del alto equipamiento y la infraestructura con la que contamos. En las últimas horas hubo una reunión muy importante en la Cámara de Diputados de la provincia, en este caso en la Comisión de Obras Públicas, que preside Clara García. Invitaron al seno de esa comisión al ministro de la Gestión Pública, Marcos Corach, pero también a varios funcionarios de ese gabinete, específicamente los que trabajan con tecnología. El motivo, la ley de conectividad. ¿Se acuerdan que Perotti pidió, ya tiene sanción de senadores? Finalmente se realizó esta reunión, 3 horas duró. Y tuvieron la posibilidad los diputados, donde tiene mayoría el Frente Progresista, de dialogar con los funcionarios para ver cuál es el plan, en qué consiste la ley de conectividad. Sí, para que la gente entienda, había mucho dime y direte, porque los diputados querían que sea por tramo los créditos, cosa que es inviable. Los créditos, te damos 120 millones y te damos 120 millones. No te puedo dar 10 ahora, mañana 4. Y el plan, digamos, era también saber, sobre todo la última milla, la preocupación de ellos era qué pasaba con los operadores en cada lugar y sobre todo cómo iba a ser realmente el plan de inversión, porque ellos decían que según el presupuesto que tenían, costaba mucho menos que 120 millones de dólares. Bueno, en este caso, lo que el ministro y los funcionarios explicaron que ya consiguieron, ya está autorizado, falta la aprobación parlamentaria para los primeros 100 millones de dólares. El resto lo pondría la provincia. Lo que pasa es que una tasa muy conveniente, a largo plazo, y hay un plan de obras de 4 años. Significa que ni se va a terminar en la gestión de Omar Perotti. Primer tema. Segundo tema, que alcanza a toda la provincia, porque son 4.000 kilómetros de fibra óptica, pero al mismo tiempo con ramificaciones en todos los pueblos y ciudades de la provincia. Y también Rosario y Santa Fe, con un plan de obras que incluye la línea para llegar a todos los barrios, donde se habla, entre otras cosas, que se le daría wifi gratis a los barrios. O sea que es un proyecto muy ambicioso, está en este plano. Me llamó la atención la declaración de varios de los legisladores del Frente Progresista que dijeron, fue una muy buena reunión, avanzamos, le dimos nosotros cuál es nuestra mirada para que el gobierno estudie algunas modificaciones, así que me parece que empieza a debatirse y a tratarse este tema que es sumamente auspicioso, sobre todo de cara a la situación que vivimos. No, porque aparte del otro programa dijimos, es necesario Santa Fe tenerla conectada. Es decir, la diferencia que te provoca no tener internet en la zona norte de la provincia, pueblos que tienen realmente grandes dificultades para conectarse y para desarrollar cualquier tipo de negocio o para poder emprender algún tipo de negocio nuevo desde su casa, que hoy el negocio también pasa de una computadora, no hace falta tener un negocio en la calle. En el Ministerio de Producción dicen que cada vez que consultan empresarios para radicarse en Santa Fe y sobre todo en el centro norte, lo primero que preguntan es ¿cómo es el nivel de conectividad? Es fundamental, claro. Porque si no hay buena conectividad, las empresas no se radican, buscan siempre un buen servicio de internet. Por supuesto. Pero cambiamos de tema porque tenemos poco tiempo ya, porque ya estamos con el invitado especial. Hubo un hecho importante en las últimas horas para el sector gastronómico que estaba pasándola mal, Darío. Así es, sobre todo por las medidas de las restricciones, el cambio de horarios, porque es uno de los sectores más perjudicados y paralelamente se habla de, bueno, cómo ayudar a los sectores involucrados. En este caso, el sector del turismo, el sector hotelero, el sector gastronómico. Existe un plan nacional que conocido como el REPRO, reciben 18.000 pesos por empleado. La provincia decidió durante 3 meses darle 10.000 pesos más por cada empleado a los gastronómicos. Bueno, eso es una excelente noticia, Darío, porque 18.000 pesos, te imaginás que no alcanza ni a un tercio o un cuarto de lo que sería un sueldo medianamente para zafar, y con la producción casi a cero, porque esto de abrir y cerrar, la verdad que uno recorre al mediodía, casi ni va la gente a los bares.
y al mismo tiempo tenés una reducción que normalmente en muchos el mayor trabajo era nocturno y ahora no lo pueden hacer. Esta es la verdad. Pero bueno, esto se ha decidido, son con fondos provinciales, también estuvo participación el gremio y vamos a escuchar al secretario general de los gastronómicos, a uno de los propietarios y al ministro de la producción. Lo vemos entonces, vamos. Seguimos acompañando a todos los sectores afectados, como lo venimos haciendo en el último año. Hemos sumado ahora al gastronómico, al hotelero. Pasa a reforzar todo un esquema de aportes directos, no retornables, más cuestiones que tienen que ver con el tema tarifario, el tema impositivo. Así que realmente es una inversión importante de la provincia, de alrededor de 3.000 millones de pesos en todo concepto, entre aportes y cuestiones vinculadas, como te decía, a las tarifas y al tema impositivo. Es transitar esta circunstancia de la mejor manera y salir de ella con las empresas marchando y en pie, que es un poco el desafío. O sea, realmente cuidar la salud de los santafesinos y cuidar la salud de las empresas, de los comercios, de los servicios, de la industria, de todo aquello que hacen fuerte a esta provincia. Hoy la gastronomía con 3 meses de subsidio de 10.000 pesos por persona, más los mismos excepciones que la hotelería. Y bueno, un agradecimiento al gobierno provincial por ser uno de los primeros que ha entendido la causa para seguir conservando la fuente de trabajo. Simplemente esto es para el sostenimiento de la fuente laboral, que es lo que más nos importa a cada uno de nosotros de la actividad hotelera gastronómica, porque no se olviden que un empleado de nosotros no es un empleado que se empieza a trabajar de un día para el otro, tiene un determinado conocimiento, una determinada responsabilidad, una de responsabilidad y idoneidad. Lo que estamos trabajando es para mantener la actividad. Ya el 9 de abril estábamos en la Secretaría de Trabajo justamente con Pucineri, trabajando en conjunto con los empresarios. Esta ayuda es muy importante para los trabajadores gastronómicos y ojalá que copien a lo largo y a lo ancho de nuestro país, porque están sufriendo muchísimo los gastronómicos, para que le den una ayuda, como dio el gobierno provincial, y el agradecimiento a Perotti, al gobernador Omar Perotti, a los ministros, que fueron pragmáticos en este trabajo para una decisión política tan rápida para los trabajadores. Con esta ayuda esperemos que alguno pueda seguir con el negocio abierto y teniendo la fuente de trabajo como las teníamos hasta ahora. Y bueno, esto lo va a ayudar muchísimo porque la verdad que estábamos bastante complicados. Si sos cliente de Banco Santa Fe y entras a una peluquería, tu tarjeta de crédito también puede ser tintura de cabello, un tocado de casamiento o un tratamiento de calvicie. Disfruta un 20% de ahorro en peluquerías todos los miércoles y transforma tu tarjeta de crédito en lo que más te guste. Banco Santa Fe, acá para vos. El gobernador Omar Perotti recorrió los centros de vacunación de la ciudad de Rosario. Y el operativo funcionando muy bien, con celeridad, priorizando cuidar a los que nos tienen que cuidar. Y por el otro lado, priorizar a los que nos tienen que enseñar. Feliz y emocionada de pasar por este momento. El gobierno de Santa Fe continúa avanzando en el plan de vacunación contra el COVID-19. Santa Fe Provincia. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. Simultazo.com, otra mirada de la información. En un clic, toda la información de la provincia. Santa Fe, en un solo portal. Simultazo.com, otra mirada de la información. Estamos trabajando en toda la provincia. Cloacas Esperanza, Circunvalación en Sastre, Viviendas en Rosario, Nueva Escuela en Los Quirquinchos. Santa Fe Provincia. AMSAP, Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, la mayor institución de servicios de la provincia, ahora abierta a toda la comunidad.
Disfrute mucho más integrándose a una gran mutual. AMSAT, Suipacha 2463, teléfono 455-3575, Santa Fe. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Como le comentamos al comienzo del programa, ya está con nosotros Luis Chanqui Cáceres. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Hay un refrán que dice que nadie es profeta en su tierra. El Chanqui Cáceres acaba de hacer algo, un milagro, en Córdoba, que me gustaría que pueda producirlo acá en Santa Fe con el lío que tiene el radicalismo. Pero cuénteme, a ver, ¿qué es esto que armó, que juntó a todos los que estaban en las distintas líneas peleados, que no se saludaban? Contame esa experiencia que fue noticia en las últimas horas. Bueno, sí, está dentro de la coherencia. Toda la vida he planteado el tema de la unidad nacional, la necesidad de generar ámbitos de debate y buscar consensos. Entre los parecidos se podía llegar a constituir frentes o alianzas para conseguir desarrollar un programa si no había fuerza suficiente sobre el hombro propio. Y bueno, para ser coherente, si uno plantea la necesidad de diálogo, la necesidad de terminar con estas grietas artificiales que las profundizan todos los días en detrimento de los intereses y las aspiraciones del pueblo argentino, hay que ser coherente y plantearlo adentro del partido también. Bueno, pero a ver, hiciste un Zoom con todos los referentes cordobeses, contame los nombres, porque... Bueno, entre las líneas más importantes, las menos importantes, las de información, creo que eran 11 líneas. Y bueno, los muchachos, de venir de amistades pasadas, dejaron de saludarse, se gruñían, se agredían a través de los medios. Simplemente lo que hice fue armar un conversatorio, convocarlos absolutamente a todos. Estuvieron absolutamente todos. No, firmaron una declaración todos. Sí. Que esto es lo más insólito. Bueno, si estuvieron... Además, ustedes tuvieron una interna muy dura y muy dura, con muy mucha reciente. paridad, pero quedaron que... Ahora, el tema de las internas, porque el radicalismo ha sido históricamente un artífice de internas. Te encanta la interna, no sé qué, pero disfrutan la interna. No es radicalismo si no tiene interna. Bueno, pero el tema es cómo se termina o cómo se avanza después de la interna, porque siempre quedan heridos. Y sobre todo cuando por ahí se va a la faz personal. Bueno, el radicalismo tradicionalmente ha sido un partido democrático que ha definido sus candidaturas y sus posiciones en elecciones internas. Pero, para ser sincero, hace muchísimos años que eso no se venía dando. Se cubría el aspecto formal en cuanto a la convocatoria a la elección, y en las juntas electorales se bajaban todas las listas opositoras, y entonces se terminaba habiendo cubierto la parte formal con la convocatoria, pero después, como quedaba una sola lista, era el tema de la lista única. Eso se empezó por suerte, por iniciativa, por empuje y por presentaciones judiciales, para ser sincero, con muchos amparos, se empezó a cambiar este año, donde los amparos nos dieron lugar, hubo elecciones internas, y donde los amparos no nos dieron lugar, lista única. Lista única, no hubo elecciones internas. Bueno, en Córdoba tuvieron sus temas judiciales, pero fue una de las provincias donde hubo interna, como provincia de Buenos Aires, como Neuquén, como Río Negro, en fin. Otras no hubo porque los amparos no caminaron, como el caso de Salta, como el caso de La Rioja, o de provincias intervenidas de hace añares, como el caso de Santiago del Estero, que lleva 12 años intervenido el partido y no lo normalizan, o de Tucumán, que lleva 3 años. Bueno, acá hubo interna, como vos dijiste, fue una interna durísima. Yo creo que la situación del país es realmente grave. La pandemia pone una situación de gravedad plus en general en el mundo, es un marco de complejidad. Argentina ya venía con una situación compleja
compleja en materia económica, en materia social, en cuanto a la pobreza, en cuanto a todo este declive que hemos venido teniendo los últimos tiempos, donde la educación de excelencia y la salud de excelencia y la seguridad del ciudadano y la seguridad laboral y un desastre todos los últimos tiempos. Esto no es computable a un solo gobierno, sino a una sucesión de gobiernos que han venido en ese derrotero. Bueno, en ese contexto me he planteado hacer esto en las 24 provincias. ¿Y acá en Santa Fe? Y la decisión fue empezar por Córdoba. Y es que Santa Fe es tardío ya. Santa Fe es tardío porque Santa Fe, a ver, quiero ser, como de costumbre, absolutamente descarnado y objetivo. Yo diría que Santa Fe hubo un avance en el sentido de que se ha convocado a la convención provincial. Hubo un avance en el sentido que se les permitió hablar a todos, porque ya en los últimos tiempos estábamos acostumbrados a convenciones o a plenarios que duraban 10 minutos. Se aprobaba la memoria y balance, se ponía el documento ahí, se levantaba la mano y se terminó todo en 10 minutos. No, se convocó una convención provincial, todo el mundo tuvo la posibilidad de hablar y después sale una decisión que, bueno, que no es ni chicha ni limonada, pero que lo que yo rescato es la voluntad de no dinamitar puentes que permitan comenzar una discusión en serio de reconstrucción partidaria el día después de las elecciones. ¿Por qué digo esto? Porque es bastante esotérico lo que se resolvió. Se resolvió en cuanto al oficial, en cuanto al sello Unión Cívica Radical a nivel provincial, Frente Cívico... Sí, Frente Progresista. Progresista. Sí. Sí. A nivel nacional... Cambiemos. No, a nivel nacional dejar atado a lo que la Convención Nacional resuelva. Si no se va a reunir la Convención Nacional. Yo te digo pero discúlpeme, usted es muy bicho. Lo van a resolver 3 personas. Descarnado total. Bueno, listo. Yo planteo sí. Se resuelve a lo que la Convención Nacional decida. La Convención Nacional, yo estoy absolutamente convencido, y en eso comparto la sonrisa que vos tenés, por no decir la carcajada, no la van a reunir, la van a derivar al plenario del Comité Nacional, que no se va a hacer, que lo va a derivar a una resolución de la mesa del Comité Nacional, donde 3 o 4 van a terminar resolviendo. Con lo cual, en los hechos es posible de que oficialmente esté en el Frente Progresista a nivel provincial y termine en el otro lado a nivel nacional. Pero como los muchachos en esto y en este de barajuste o este clericó con buen tino, si no quieren romper puentes, hay una cláusula donde si en última instancia todos quedan facultados y en función del día, del calor, del humor, de la religión o de lo que sea, pueden participar donde quieran y no va a haber sanciones. Esto es más o menos, esto es lo de Santa Fe. Lo de Córdoba, volviendo a ese tema, yo agradezco realmente que me hayan atendido el teléfono todos. Agradezco que se hayan sentado todos en una mesa virtual. Muchos lo hicieron por vos, lo escuché. Mucho en una mesa virtual. Yo, por una cuestión de respeto a los presentes y de privacidad, no grabamos la reunión, que me hubiera gustado por lo menos escucharla yo después. Pero bueno, no lo hicimos. Y sale un documento final que no es lo profundo que hubiera querido uno, que hubiera querido otro, que hubiera querido otro, es lo que entiendo dado y es firmable. El primer tema era auscultar si existía afecto social todavía. Era el primer tema. Si había un deseo de pertenencia. Bueno, superado ese tema, es el segundo. Es decir, el radicalismo se recupera. Ahora, el radicalismo se recupera, ¿va solo como Unión Cívica Radical lista 3 o va dentro de un frente? Es el segundo escalón, donde simplemente ahí la pelota quedó picando a discutirse
después. En la que sigue. En la que sigue. Y bueno, o a empezar a discutirse en la que sigue, probablemente. Sí, ya tiene más tiempo todavía para definir. Y se verá, Pero esto está puesto en marcha, ha despertado mucha repercusión en las provincias, lo que me da la posibilidad de seguir avanzando en ese sentido. ¿Hoy qué día es? Hoy es 4. No, pero día, miércoles. Jueves. Sí, jueves. Bueno, sí, hoy tengo Chubut, por ejemplo. Ajá. Mismo Una reunión esquema, similar. Mismo esquema, Chubut. Y así seguirán en todas las provincias. Es decir, imposible una nación con una democracia sólida sin la presencia y existencia de los partidos políticos. Si los partidos políticos están en crisis y están débiles, hay que tratar de reconstruir el sistema de partidos, que además está establecido puntualmente en la Constitución Nacional a partir de la reforma del 94. Está bien. Ahora, los personalismos, la figura, los dirigentes hoy en día están por arriba de los partidos. Acá importa qué dice Macri, qué dice Cristina, qué dice el otro, y el PJ, la verdad, acá nadie cuestiona eso. De hecho, hay un problema en la provincia de Buenos Aires con Máximo Kirchner, que quiere ser el presidente, hay otro que dice que vino acá, nunca vivió en la provincia de Buenos Aires, un lío bárbaro. A ver, con todas las cartas arriba de la mesa. El pensamiento radical hace ya años que no conduce al radicalismo. Y los peronistas hace años ya que no conducen el peronismo. Qué buena. Esto es así. Qué buena definición. Esto es así. Y sí, porque escúchame, el peronismo lo conduce el kirchnerismo, bueno, o la cámpora, que no tiene nada que ver. ¿De dónde viene Vudú? ¿De dónde viene Zanini? ¿Sí? ¿De dónde viene algún ministro que también es de origen santafesino? ¿De dónde viene Heller? ¿De dónde viene? De cualquier lado menos del peronismo. Sí, sí, más del PC. Más del PC. Bueno, lo tienen ahí PC, Vanguardia, activo lo que sea. a Moró, que era amigo tuyo. Bueno, es decir, Moró se pasó para el otro lado. Eso ya está absolutamente claro. Alguna orejita por acá o alguna orejita por allá dejó, ¿viste? Para saber qué es lo que pasa y para tratar de meter el chuzazo. Bueno, el hijo de Alfonsín es embajador en España. Y bueno, a ver, es otro para. No, eso, Sí. vos tan amigo del padre. Sí. Y también lo caminaste con él mucho tiempo, con Ricardito. No caminé mucho tiempo. Sí, lo trajiste acá a Bariloche Santa Fe. No caminé mucho tiempo, yo he caminado con el padre. Con este muchacho no he caminado. Le tengo respeto al apellido y en función de que le tengo el respeto al apellido me trago una serie de cosas. Pero si vos acá tenés dos posibilidades, estás dentro de un partido. Vos podés operar para destruir el partido o podés operar para reconstruir el partido. Alguno tomó el camino de destruir el partido y por ahí se fueron a alguna embajada donde se te ocurra. Ya está. Y por el otro lado, otro hemos quedado en el esfuerzo de reconstrucción del partido. Y sí, eso no quiere decir que vos estés juntando tomate, naranja, cebolla, ajo, pera, todo en una misma cosa. Es decir, dentro del partido nuestro tradicionalmente ha habido líneas. Sí. Has tenido una línea más de derecha, una línea más de centro, una línea más de izquierda. Bueno, es decir, uno lo que está tratando es de volver otra vez a aglutinar el todo. Y dentro del todo, bueno, seguiré con la diferencia, pero todo bajo el mismo paraguas. Seguiré transitando en función del pensamiento que he tenido siempre y que he proyectado siempre en un determinado camino. Y será una posición de centro-izquierda. En lo que se habla personalmente más de izquierda que de centro, pero bueno. ¿Cómo afecta la política la pandemia? Porque naturalmente, primero cambia las relaciones, cambia la forma de verse. Disculpame. La pandemia lo benefició a Chiang Kai-shek. Yo he visto la cantidad de Zoom que hizo. No sé, pero hace meses que vengo todos los días, yo lo llamaba, disculpame, estoy dando un Zoom. Le sacaste el jugo al Zoom. ¿Qué herramienta para vos este año o el año pasado? Yo creo que lo presencial sigue siendo lo presencial y el Zoom no te lo suple. Pero el Zoom vino para quedarse.
Pero a ver, ahora, yo lo veo Changi, esperá. como un complemento cuando esto pase y pueda volver a lo presencial. Va a quedar. Y lo voy a seguir manejando, no me cabe ninguna duda. Pero a ver, vos me decís, hoy estamos en Neuquén, ayer no sé con quién estuviste, todos los días está en una provincia distinta haciendo Zoom. Eso si lo tenés que hacer presencial no llega ni, pero es imposible hacerlo. Bueno, por eso te digo que para mí lo óptimo el día de mañana cuando pueda volver a lo presencial, porque el contacto humano es el contacto humano, el mirarte a la cara es el mirarte a la cara. Pero, y volver a abrazarse con algunos. Pero no se va. Es decir, esto va a quedar y va a quedar como un complemento importante del otro. Tengo Zoom todos los días, porque en este esfuerzo de poquísimo tiempo de armar el movimiento nacional de la militancia radical, hemos hecho pie en absolutamente los 24 distritos, es decir, 23 provincias y capital federal. En algunos lugares, a partir de los amparos, hemos conseguido elecciones internas y la hemos ganado. Esto en el caso de Neuquén, el caso de Río Negro, que ha sido en conjunción con otros dos grupos internos. En otros casos le hemos pegado al poste, como en el caso de Provincia de Buenos Aires, éramos como media docena de grupos por un lado que se juntaron y no sé cuánto por el otro lado. Está bien, pero yo lo que voy es cómo impacta, porque yo escucho a algunos dirigentes que dicen, mirá, no es momento de hacer política en la pandemia, porque vos te tirás contra el que gestiona, sea municipal, gobierno, provincial o nacional, y vas a conseguir más rechazo que adhesión. Mejor hay que llamar a silencio, no cuestionar el tema de la vacunación. Hay varias miradas sobre eso. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cuál es el impacto que vos ves? Diego, yo te digo, yo creo que la patria está en peligro. Te lo digo con absoluta franqueza. Mirá qué título, ¿no? La patria está en peligro. Yo creo que está en peligro. Dame 3, 4 tópicos que vos considerás que son graves. Sí, marchamos al unicato acá, a formalizar un unicato, a formalizar de que el Congreso sea escribanía y que el Poder Judicial esté subordinado al Ejecutivo. Y terminamos de liquidar todos los organismos de control. Con lo cual ya, desde hace años que el tema de la corrupción no tiene límite en el país, ya termina de liquidar todos los organismos de control, olvídate. Es pampa gringa, te parí para donde se quiera. Ahora, vos decís que hay gente o políticos que se enamoran de las restricciones, de la pandemia, que están cómodos, que se sienten mejor. Yo creo que la utilizan. La utilizan. Yo creo que la utilizan. Es decir, yo veo que se avanza hacia un unicato, veo que se desvirtuó lo que era el Consejo de la Magistratura con el aumento que cambiaba las correlaciones de fuerzas. Y la idea original de Alfonsín, cuando propuso una cosa de este tipo, era despolitizar la designación de los jueces. Con lo cual, el sector político tenía participación, pero minoritaria. Es decir, durante el gobierno anterior, ¿qué fue lo que se hizo? Lo que se hizo fue aumentar la proporción política y disminuir la otra. Claro. Entonces ya entramos ahí jodido con el tema. En estos últimos días ha sido noticia que se avanza sobre el Ministerio Público Fiscal. Que no es chacota eso, sobre todo cuando en un cambio de funcionamiento en la legislación nuestra, todo el tema acusatorio sale de los jueces y pasa a los fiscales. Entonces, no es chacota, tampoco es chacota el rum que ya viene de hace rato con el tema de la modificación de la Constitución Nacional nuevamente. Entonces, muchachos, no jodamos, la patria está en peligro y cuando vos necesitas para salir de la situación actual, para que realmente la gente pueda tener garantía de trabajo, para que tenga garantía de tener un plato de comida en la mesa, vos tenés que garantizar ahí un gran consenso donde se logren algunos puntos fundamentales, que los respetemos todos y sigamos pujando en las diferencias después que tenemos. Y si esto, vos ves que no hay voluntad, porque se manifiestan del pico para afuera, porque si vos haces una encuesta es lo que básicamente te plantea el sentido común y te plantea la gente. Pero en los hechos se trabaja en la profundización de una grieta puesta en la mirada nada más que con un objetivo de tipo electoral. Entonces, en este contexto es la ciudadanía la que tiene que forzar el consenso,
que los políticos no lo están logrando. Y forzar el consenso significa que los que están no tengan quórum propio en las cámaras. ¿Ese es el debate de la elección? No tengan, de estas elecciones, no tengan quórum propio en las cámaras. Este es el tema. Y hay que trabajar en esa dirección. Y bueno, y el que está a las puteadas, que además no se confunda con toda esta ola antipolítica de los últimos tiempos. Porque la antipolítica es la política de la derecha, muchachos. No se acostemos con eso. Y la política está en el medio de todo. Acá lo que hay que hacer no es terminar con la política, eso no existe. Lo que hay que hacer es lograr que la mala política se desplace y en escena aparezca la buena política. Y que los malos políticos sean corridos y esos lugares lo ocupen buenos políticos, que existen pero están tapados en la nebulosa de la corrupción y en la nebulosa de las cosas que deberían hacer y no se hacen, o que se hacen y se hacen como una mona. Luis, bueno, muchísimas gracias como siempre. La verdad interesante algunos títulos que va a dejar esta nota y que puede tener repercusión nacional. ¿Algo para cerrar o te con ganas de decir algo o no? No, porque te veo como que... No, yo sé que a esta hora vos y vos también están para la cena. Vamos. Y yo me sumo a la voluntad de los gorditos. Bueno, nos vamos. Hasta la semana que viene en este horario y en esta misma señal. Gracias.